Entonces, bueno, hoy día nos toca ver sistemas de partículas y en particular aprender a hacer los cálculos de centro de masa. Entonces, bueno, nosotros durante todo el curso, hemos estado estudiando sistemas pero puntuales. Todo lo hemos aproximado a una partícula. Entonces hemos estudiado sistemas puntuales. Esto es una buena aproximación, o sea, si tengo, por ejemplo, una caja, se aproxima a un punto, eso es porque solo hemos estudiado propiedades que se ven de forma puntual, ya que hemos estudiado, voy a escribir todo lo que diga, propiedades que se ven o que son correspondientes a una especie de linealidad del objeto. O sea, de que no linealidad, sino que correspondientes o que son independientes de la forma del objeto. Esa es la descripción correcta. Por ejemplo, si yo tengo este cuerpo de aquí, digamos que se aproxima a ser macizo, ¿cierto? Digamos que se mueve con una velocidad, con un vector de velocidad, ¿ya? Nosotros hemos estudiado cuerpos que no se deforman. Entonces, todos los puntos, por ejemplo, este punto de acá va a tener el mismo vector de velocidad y este punto de acá va a tener el mismo vector de velocidad. Entonces, en realidad, todo el cuerpo tiene la misma propiedad de velocidad, la misma propiedad de aceleración, etc. Entonces, todo el cuerpo tiene igual ecuación de función para todo, como para todas las partículas donde sé que yo me posicione en el cuerpo. Para cualquier partícula iésima se va a mover igual, salvo quizás su punto inicial, que en vez de partir acá, parte acá, supongamos, ¿ya? En dos puntos distintos. Pero tienen la misma ecuación de posición, todas tienen la misma velocidad, todo el cuerpo acelera igual, y como tiene la misma aceleración, también tiene la misma fuerza. Siente las mismas fuerzas externas. Esto quiere decir que este cuerpo se puede aproximar a un punto. Este punto de aquí va a tener las mismas propiedades, la misma velocidad, todo. Esto sería digamos, una X barra, ¿ya? Un cuerpo X barra, y este es un cuerpo conformado por partículas X sub I. Pueden ser infinitas partículas. Entonces, donde X barra representa de buena manera a todos los X sub I, que son las partículas, o partes, partículas o partes del cuerpo. ¿Ok? Y bueno, obviamente todo esto respecto a un sistema de referencia. Entonces, esto es un conjunto de los X sub I, de X sub I partículas, mientras que este es un solo elemento. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Pero hay propiedades donde se importa la forma del objeto. Por ejemplo, aquí ya me interesa dejar explícito un sistema de coordenadas. A ver, disculpe.
ahí sí, que lo voy a colocar acá. Tengo un sistema de coordenadas, tengo un objeto, y digamos que este objeto está rotando respecto a este sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener una velocidad acá, donde esta velocidad va a ser esta distancia R1, entonces va a ser R1 por W, esa es la velocidad de acá, la velocidad 1. Y rota, bueno, rota con velocidad W. En cambio, este punto de acá va a tener mayor velocidad lineal, donde va a ser un R2 por W, que va a ser igual a V2, donde R2 es mayor que R1, ¿cierto? Los radios respecto acá, respecto al centro. Entonces esta propiedad, acá, notar que cada partícula o parte no tiene necesariamente igual velocidad. En realidad hay algunas que sí tienen igual velocidad, que son todas las que están al mismo radio respecto al centro del giro. ¿Sí? Que pueden ser como todas en un radio R1, centrado acá. ¿Ok? Esto nos motiva a definir quizá un buen representante para las propiedades, porque si se fijan las cosas que son lineales, ya sean velocidad, aceleración, posición, son bien representables con esto de los puntos, pero ya cuando metemos cosas a movimientos angulares ya empiezan a variar, porque ya empieza a ser mucho más importante el sistema de referencia. Porque ahí se importa respecto a qué rotamos, mientras que mientras solo hay traslaciones no importa. Entonces vamos a definir algo que va a ser el centro de masas. Definición, centro de masas. Entonces si tenemos un cuerpo conformado por n partículas de masa m sub i y posición r sub i respecto a un origen, ¿sí? O sea, conocemos las posiciones de todas las partes y las masas de todas las partes, todas respecto al mismo origen. Bueno, y para la formalidad, con i desde 1 hasta n, ¿ya? ¿Qué son los índices de eso? Entonces, el centro de masas se define como bueno, es un vector, ¿cierto? Un vector de posición de nuestro centro de gravedad, por así decirlo, ¿ya? También puede depender del tiempo, pero lo vamos a definir como un centro de masas cualquiera. Va a ser la suma de cada masa por su posición. Y todo esto dividido en la suma de las masas. ¿Sí? Que esto en realidad podría ser, lo podemos reescribir de varias formas para que se entienda. Esta suma de acá de todas las masas, esto es la masa total del cuerpo. La masa del cuerpo total. Y esto no depende de la sumatoria, si lo escribo como m. Entonces, puedo hacer que entre a la sumatoria y yo tengo m sub i sobre m
de igual 1 hasta n por el radio. Donde fíjense que, claro, esto de aquí es la posición de la partícula, puede ser de la partícula iésima, y esto de aquí es la proporción de masa que corresponde a esa partícula. Y si se fijan, esto es como un caso favorable sobre casos totales. Entonces, una observación de esta definición. El centro de masas es un promedio. El centro de masas es la ubicación promedio de la masa. De un cuerpo. Y tiene propiedades interesantes. La primera, el peso actúa sobre el centro de masas. Por ejemplo, una normal no necesariamente actúa sobre el centro de masa. Una fuerza normal puede actuar en el borde del cuerpo, que es la parte donde se está tocando el cuerpo. ¿Ok? La segunda propiedad es que las leyes de Newton, esto es suma de fuerza, sobre un cuerpo, nos entrega la aceleración en el centro de masas. Y esta aceleración, ojo, que es aceleración lineal. ¿Ok? Veamos un ejemplo. A ver, por ejemplo, lo subrayo. Sí. Vamos a ver un ejemplo. CM1 y M2 con dos radios conocidos. Ambos ubicados sobre la misma recta. O sobre, ambos ubicados sobre una recta, obvio porque son dos puntos. Lo vamos a dibujar. Entonces voy a hacer un sistema de coordenadas cualquiera. Y voy a tener dos vectores de posición. Supongamos que este es R1 y este es R2. Entonces, tenemos que acá está ubicada la masa 1, acá está ubicada la masa 2. ¿Dónde estaría el centro de masa? El centro de masa va a estar dentro de esta línea, donde vamos a tener casos. Entonces, bueno, hay algunos casos de interés. Algunos casos, no diré interesantes, pero típicos para la intuición. Algunos casos intuitivos. Sería, si la masa 1 es igual a la masa 2, tenemos entonces que R1, M1 más R2, M2 dividido en M1 más M2, que es la fórmula del centro de masa. Tenemos que las masas son iguales, entonces digamos que son M nomás. Ahí se me olvidó.
Entonces vamos a tener R, R1 más R2. Después vamos a factorizar este M. Y acá es sumar y nos queda 2 veces M, ¿cierto? Esto es igual a R1 más R2 sobre 2. Y esto es el radio del centro de masa. Entonces, en este caso, el centro de masa, si las masas son iguales, va a estar en el centro entre las dos partículas. Entonces, está equidistante a ambas partículas. Otro caso debiera ser si M1 es mayor que M2. Para pongámosle un número. Digamos que M1 es el doble de M2, ¿ya? Para ponerle un número nomás. Luego vamos a tener entonces R1, M1 más R2, M2 sobre M1 más M2, ¿cierto? La definición, esto sería reemplazando R1 por 2M2 más R2 por M2 sobre 3M2. Y esto sería, bueno, podemos factorizar. Podemos decir que 2R1 más R2 factor de M2 sobre 3M2. Cancelamos ese término de M2 y tenemos que 2R1 más R2 sobre 3 es el centro de masa. ¿Qué me dice esto? Que R1 pesa o influye más para determinar que el centro de masa que R2. O sea que el centro de masa está más cerca de 1. O sea, estaría acá. Voy a ponerlo, este mismo dibujo al lado lo desarrollo. Le voy a poner uno y el otro lo voy a poner acá. O sea que aquí teníamos que el centro de masa estaba acá, en el centro. En cambio aquí, como uno es el doble que el otro, ese pesa dos veces, pesa el doble, entonces está acá. Donde, por ejemplo, esta distancia es 1/3 y esta distancia acá es 2/3 de la misma distancia, de L. Y todo esto es L. ¿Ok? Entonces, al final, el cuerpo con más masa hace que el centro de masas se atraiga hacia él. Si hay una componente con más masa. Si todo tiene la misma masa, va a estar como en el centro exacto, esencialmente. ¿Dudas hasta acá? ¿Con lo que hemos visto del centro de masa? ¿No? Perfecto. Vamos a ver entonces algunos centros de masas conocidos. Bueno, primero vamos a ver ecuaciones cinemáticas. Cinemática de eh, sistemas de partículas. Bueno, aquí ya vamos a deducir la ecuación de momentum, esencialmente. Con eso solo tenemos la posición del centro de masa. Exacto. Eh, bueno, la cinemática ya tenemos la posición. Tenemos que el radio del centro de masa, en función del tiempo, es igual a la suma, ¿cierto? Escrito de esta forma fea.
donde obviamente todas las partículas se pueden mover de forma muy fea, muy fea, por el cuerpo deformarse, pero si el cuerpo no se deforma, todas las partículas se van a mover más o menos juntas, entonces este radio centro de masa, todas estas funciones van a ser iguales al final, van a ser vectores constantes quizás, pero no nos importa cuando el sistema se deforma, ya eso no lo vamos a estudiar. Por ejemplo, puede que todo el sistema se esté comprimiendo, entonces todo se mueva hacia un centro, y ahí todas las ecuaciones de posición pueden ser distintas. Bueno, esto es la posición del centro de masas. Pero también puedo sacar su velocidad. Sabemos que esto es un sistema de partículas. Sabemos que hay n partículas o partes, ¿ya? Partículas o partes. Luego derivamos esta expresión. Nosotros sabemos que la derivada respecto al tiempo de algo es puede ser, pasa a ser velocidad o aceleración, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener entonces? La derivada respecto al tiempo del vector de centro de masa es la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. ¿Sí? Esto es por definición. Ahora, esto de acá es notación, esta cuestión como derivada de dt, derivada respecto al tiempo. Esto también se puede denotar como eh, con un puntito arriba. En vez para no escribir esta cuestión, esto significa que lo derivamos respecto al tiempo. Entonces voy a seguir con esa. A ver, ¿con qué notación prefieren que siga? ¿Con el puntito o con el DDT? ¿Cuál les acomoda más? DDT, ya. Bueno, entonces derivamos esto, hay que derivar todo el lado derecho. DDT sobre toda esta cosa fea. Entonces esto es hasta n, ¿cierto? No le voy a poner desde dónde, pero le voy a poner hasta qué término. Notemos que todo es constante excepto el r. Entonces, y todo esto es una suma. La derivada la suma de las derivadas. Entonces esta cuestión puede entrar acá y actuar sobre solo la función r sub i. ¿Ya? Solo sobre esa. Y el m sub i queda feliz ahí. eh, y el m grande también. No lo toca la derivada. Entonces, este de aquí, la derivada de esto sería la velocidad de la parte sub i. Entonces tenemos que es la suma de la velocidad en función del tiempo por m sub i sobre m. Entonces, ¿qué tenemos? La velocidad del centro de masa es la suma de las velocidades de los componentes por la masa sobre la masa total. Entonces ahí tenemos un primer resultado. Vamos a cerrar. Tenemos este primer resultado. Entonces eh, una propiedad de esto es que podemos pasar multiplicando este m total. Entonces tenemos la velocidad del centro de masa por m total. Y esto es igual a la suma de i igual 1 hasta n de b sub i de t por m sub i. ¿Y esto a qué tiene pinta?
Momentum, exacto. Wow, descubrimos el momentum. Entonces tenemos el momentum total del cuerpo es igual a la velocidad del centro de masas. Bueno, todo eso está en función del tiempo. Voy a escribir todo bien explícito. Quizás puede verse la anotación un poquito cargada, pero no quiero dejar ambigüedades. Entonces tenemos que el momentum de un cuerpo, que es este, el cuerpo total, yo lo puedo considerar como el momentum de cositas más chiquititas. Y estas cositas chiquititas yo quiero que se conserven, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a dejar este resultado por ahora hasta acá. Esto aquí es como un guiño a conservación del momentum, pero lo vamos a dejar hasta acá y luego lo retomamos, porque calculemos ahora la aceleración. Entonces, esto de aquí, bueno, lo voy a dejar escrito, caracteriza el momentum de un cuerpo, total de un cuerpo. Retomemos con la velocidad del momentum, o sea, la velocidad del sistema de partículas. Además, tomando la derivada temporal de este vector, de la velocidad del centro de masa, bueno, vamos a recuperar algo bien importante. Voy a escribir de nuevo todos los pasos. La derivada de una velocidad es una aceleración. Esta aceleración corresponde a la aceleración del centro de masa. También puede ser variable en el tiempo, depende de los términos que estén acá. Entonces, tenemos la derivada respecto al tiempo, de nuevo, de toda la suma de igual 1 hasta n, de todas las componentes, por todas las componentes, o sea, todas las velocidades, por la masa sobre la masa total. Y lo mismo, la derivada entra y distribuye en la suma y no afecta a los escalares, que serían las masas. Entonces vamos a tener la suma de I igual 1 a n de d dt por v sub i dt por m sub i sobre m. Y esto, bueno, para la componente sub i, esa sería su aceleración. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Que la aceleración del centro de masas es la suma de las aceleraciones de cada componente, donde cada aceleración de cada componente sería aplicarle Newton. Y de aquí recuperamos algo también, que ya habíamos visto antes. Esto tiene pinta de suma de fuerza. Eh, una propiedad de esto es que, bueno, pasamos la masa, entonces vamos a tener que la aceleración del centro de masas por T por la masa total es igual a las sumas de las aceleraciones de cada componente por la masa de cada componente. Pero esto aquí es la fuerza neta, la suma de fuerzas sobre el cuerpo. Entonces tenemos la fuerza neta, que es la sumatoria de fuerzas que uno hace siempre. Es igual a la aceleración del centro de masa por la masa, y esto sería simplemente A sub i por T por M sub i. Donde fíjense que cada término de aquí eh, cada término es una sumatoria de fuerzas para cada M sub i. Es una
es una suma de fuerzas para cada m sub i, ¿cierto? O sea que nosotros tenemos una suma de las fuerzas para el m sub i, y esto va a ser igual a sub i en función del tiempo por m sub i, ¿cierto? Estas son las fuerzas externas sobre el cuerpo i. ¿Cierto? Bueno, le voy a poner ahí de externos. ¿Se entiende? Por ejemplo, si nosotros teníamos este sistema de acá, dos cajitas tocándose, nosotros le hacíamos la suma a este y a este, sobre cada una de ellas actúa la normal. Pero si yo considero esto como un cuerpo grande, no está la normal. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, bueno, eso ocurre porque esto de aquí lo reemplazamos acá. Reemplazando en la ecuación de F, vamos a tener que entonces las fuerzas, estas son las fuerzas externas también sobre el cuerpo total. Entonces sería una sumatoria de una sumatoria. Es algo bien raro, pero no se urjan. Sería las sumas de todas las sumas de fuerza, ¿cierto? Acá tenemos una suma de fuerza para cada componente. Bueno, sumémoslas todas. Entonces esto nada más es notación. Entonces sumamos todas las sumas de fuerza entre los m sub i. ¿Sí? Pero por acción y reacción voy a poner lo que significa esto igual, como comentario. La suma de todas las sumas de fuerzas de las partes. Tenemos que por acción y reacción, si por ejemplo las normales son un buen ejemplo, pero por acción y reacción, las fuerzas de interacción entre dos cuerpos distintos, ¿ok? Tienen signos opuestos. Tienen signos opuestos y se cancelan. Entonces se van a cancelar aquí adentro y se van a cancelar y no, en realidad no pasan a ser fuerzas externas del cuerpo completo, sino que son fuerzas entre los componentes del cuerpo, es una fuerza interna en realidad. Entonces, un cuerpo grande no siente las normales que chocan entre sus partículas, por así decirlo. Eh, entonces, bueno, van a quedar solamente las fuerzas externas que sean entre las partículas que están acá y partículas que están afuera de este sistema. Entonces ahora podemos entender mejor lo que es una fuerza externa y una fuerza interna. Entonces, igual a la suma de las fuerzas externas, m sub i, tal que F externa, m sub i, actúa sobre m sub i con i, bueno, dentro del sistema, ¿cierto? Le voy a poner ahí los índices. Y, o en realidad actúa entre m sub i y otro cuerpo que no sea m sub i. Entre m sub i
y otro cuerpo o sistema que no sea ningún m sub j. O sea, que no sea ninguna de las partículas que estamos considerando dentro del sistema. ¿Hasta acá me siguen? Esto es como, de verdad, revisar desde dinámica en adelante, pero ahora extendiéndolo. Igual si tienen alguna duda, díganme. Pero en realidad estamos como leyendo las ecuaciones. Entonces, si volvemos acá ahora a lo del momentum, nos podemos fijar que la derivada del momentum era la suma de fuerza, ¿cierto? Entonces, veamos ahora qué significa momentum y fuerza. Eh, Notar que la velocidad del centro de masa en función del tiempo derivada es igual a la aceleración del centro de masa en función del tiempo. Y esto es equivalente a decir, porque es pasar multiplicando un escalar nomás, que el momentum total derivado respecto al tiempo es la fuerza, ¿cierto? Que siente el sistema. Luego, el momentum se conserva si es constante a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Propiedad. El momentum se conserva si, solo si f es cero. O sea, esto equivale a que la suma de fuerzas externas sea cero. O sea que ninguna partícula del sistema esté interactuando con algo externo al sistema. Por ejemplo, si tomamos todo el universo, todo el universo, la suma de fuerzas es cero porque no puede existir nada afuera del universo con lo que interactuar. ¿Se entiende? Entonces de aquí viene como que la suma de todas las fuerzas es cero, de todas las fuerzas de todos los sistemas, de todo, de todo. Ahora, eso no quiere decir que el sistema esté estático, porque podemos tener velocidad, acá no tenemos aceleración nomás, pero podemos tener velocidad constante o reposo y, y momentum distinto a cero también, pero constante. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Para que esto se conserve también, tiene que pasar que el cuerpo, si desglosamos esto de aquí, otra propiedad, que es escribir el momentum de otra forma. El momentum se conserva si, solo si, este f de acá era igual a m por la aceleración del centro de masa. Era cero, ¿cierto? Esto equivale a que m por, perdón, ese m es mayúscula,
la suma de i igual 1 hasta n de m sub i a sub i en función del tiempo sobre m valga 0. O en realidad esté dividiendo da lo mismo. Lo que importa es esta suma vectorial. O sea que la suma de fuerzas de entre las componentes sea 0, y esto quiere decir que, bueno, el cuerpo en realidad no está acelerando entre ellos, no está acelerando entre sí. O sea, eh, si tengo un cuerpo, a ver, esto de aquí es un poquito interpretar, eso es lo que estamos haciendo, interpretando, interpretando esto, podemos tener un sistema, queremos que las sumas de estas cosas sean cero. Eso quiere decir que además no aceleran entre ellos. O sea, si yo, pese a que todo esto se esté moviendo, tengo la partícula, por ejemplo, m1 y la partícula m2, la distancia relativa entre ellos y la aceleración entre ellos, la distancia entre ellos tiene que ser cero, o sea, constante. Esta distancia d, si se mantiene d, la distancia, si se mantiene la distancia d entre m1 y m2, implica que tienen igual velocidad, ¿cierto? Porque se están moviendo juntos, que la velocidad de uno es igual a la velocidad de 2 en vector. Esto implica que relativamente no aceleran. O sea que si uno es el sistema de coordenadas del otro, no hay aceleración. No aceleran entre sí. Para esto, pensarlo como que fijemos uno y vamos si el otro se mueve. Si fijamos el uno, el otro también va a quedar fijo. Pero puede que se estén moviendo los dos juntos, ¿ya? O que estén acelerando los dos juntos, pero relativamente no van a acelerar. ¿Y qué pasa? Si D es constante para todo par MI, MJ, o sea, para todo par de partículas, la distancia entre dos partículas, entre la partícula I y la partícula J es constante para todos estos, ¿cierto? Con I distinto de J, es porque quiere decir que no hay deformación. O sea, esto sería esencialmente un choque. En un choque, cuando hay deformación, eh, ahí no se conserva el momentum, por esto. Guiño a los choques. Y eso responde muy completamente la pregunta de cuándo se conserva el momento. ¿Alguna duda? Hay que respuesta más larga. Dejar esto ahí. Entonces aquí tenemos, bueno, cuando se conserva el momentum, en lo que queda del curso vamos a estudiar propiedades de estas cosas sistemas extendidos, por ejemplo, las velocidades, vamos a ver qué se puede calcular torque sobre esto. Ah, tengo que escribir. Ahí está. Cómo calcular las ecuaciones de energía sobre estos sistemas de partículas, etcétera. O sea, ¿alguien más tiene alguna otra duda?
También la energía también en este caso también se va a conservar cuando las fuerzas no sean disipativas. ¿Ya? Conservar la energía usualmente es más fácil que, que el momentum, porque el momentum por ahí cuesta entenderlo. Así que bueno, eso. ¿Qué más podemos ver? A ver, tenemos conservación. Les voy a pasar la energía potencial, un ejemplo. O no, mejor vamos a ver los problemas y si queda tiempo les paso conservación de la energía. Ah, pero antes. eh, Fíjense que nosotros consideramos como partes una cantidad discreta de partes. A ver, de manera tal que ninguno de los dos se forma a chocar. Si uno está detenido, el momentum se transfiere completamente. Eh, Ahora eso depende si el choque, ahí te dicen que el choque sea perfecto, que transfiere todo el momentum. Si no, puede que uno se mueva, bueno, el que se movió originalmente, y si está el otro quieto se puede mover menos, pero la suma de los momentum va a ser igual, mientras no haya choques elásticos. Porque cuando el choque es elástico puede quedar, por ejemplo, el cuerpo oscilando. Por ejemplo, hay una jalea cuajada y la distancia entre los elementos de la jalea va a achicarse y alargarse, va a oscilar. Entonces, por eso se le llama elasticidad. También tenemos medios continuos. Hasta ahora hemos visto solo medios discretos. Vamos a ver ahora medios continuos. Esto puede ponerse un poquito más agresivo, pero el medio continuo es lo mismo. Sí, es eso. El momentum va relacionado a eso. Pero no va tanto con la forma, sino que con las fuerzas entre sí. O sea, si el cuerpo no se deforma es porque no hay fuerzas relativas dentro del cuerpo. Ya. Entonces, en medio continuo ahora tenemos una cantidad infinita de partículas y nosotros no podemos sumar eso. Entonces, si tenemos, vamos a hacer la cuestión n tendiendo a infinito. Esto es la cantidad de partes. Eh, Podemos notar, ya esto va a ser un poquito medio golazo, pero voy a definir también el centro de masa para un medio continuo. Podemos notar que el centro de masa van a ser 2 minutos no más de sufrimiento viendo la pantalla. Eh, el límite de n tendiendo a infinito de la suma de los r sub i en función del tiempo por m sub i de n de i igual 1 sobre esto de acá. El límite se aplica sobre todo esto, sobre toda esta expresión. ¿Ok? Esta expresión se puede separar, como esto es distinto de cero, en límite dividido en límite. Voy a borrar los paréntesis. No me gustó. ¿Ya? Que es una forma de decir, bueno, hay infinitas componentes nomás. No, no es nada más grave que eso, pero al tener infinitas componentes empezaba a tener una noción de continuidad del medio. Porque un medio discreto es como ya muchos puntos, muchos cuadrados, muchas cositas así, pero no me da para hacer un continuo. Si tomo entre dos puntos, no me asegura que va a haber otro punto. Entonces el medio no es continuo. Pero resulta que esta expresión de acá converge a un integral que es como hacer la sumatoria, pero continua.
esto es para los que ahora estén en cálculo integral, ¿ya? No necesitamos saber integrar. Vamos a ver algo que nos permite no saber eso, ¿ya? Pero es integrar R dm, sí, R dm. Y esto es la integral de dm, ¿ya? Donde acá uno pone límites en la integral. Los límites de la integral se escriben como conjuntos, ¿ya? Acá yo voy a poner los límites de integración que pueden ser la región del espacio, del plano o del volumen, del plano cartesiano en 2D o en 3D, o de 1D, una línea, por ejemplo. La región donde esté el cuerpo, ¿ya? Esto es integrando en la región y estoy integrando en la región. Por ejemplo, insisto, esto va a ser rápido, rápido e indoloro. Si tengo, por ejemplo, mi cuerpo acá, yo puedo calcular esta superficie. Esta superficie de acá tiene límites. Por ejemplo, entre A, B y entre C y D. Le coloco los límites de integración y me determina completamente esta región acá para la masa y esta región para determinar el R. ¿Ok? No, sumas de Riemann. No usamos criterios de convergencia, usamos sumas de Riemann. Las sumas de Riemann convergen. Y más general aún, bueno, más adelante, si alguien se va a estudiar matemática, puede estudiar que estas integrales son algo bien particular de algo que se estudia en probabilidad. Como vimos que el centro de masa es un promedio, en probabilidad uno no utiliza la integral de toda la vida que usan todas las carreras al final, la integral de Riemann, sino que se usa una integral llamada integral de Lebesgue, que es más general aún, que nos permite sacar promedio y cosas más difíciles en probabilidad. Entonces, bueno, no quiero profundizar en esto, pero se puede calcular para medios continuos, que es para esto. En vez de tener, eh, por ejemplo, esto de aquí sería hacer tender a infinito las componentes de un sistema de este estilo. Un sistema de este estilo. El mismo sistema, pero con componentes. O sea, esto converge a eso. Y aquí no me interesan los límites de la zona, sino que me interesa enumerarlos nomás y darle un vector. Y acá, a ver, SR. No, está bien. Sí. Lo vamos a dejar así, ¿no? Como no sabemos todavía hacer esto, como no sabemos operar esta cuestión de aquí, de integral, eh, no podemos calcular el centro de masa para cuerpos muy complejos. Para cuerpos muy complejos. Pero sí para cuerpos uniformes. Pero sí para cuerpos de densidad uniforme. O sea que toda la superficie tenga la misma densidad o todo el volumen tenga la misma densidad. De densidad uniforme. Pero sí para cuerpos de densidad uniforme tenemos el siguiente resultado. Entonces tenemos, digamos que un teorema. Ya, a mí me gusta enunciar las cosas así. Sea un cuerpo, eh,
de densidad uniforme, o sea que no hay ninguna parte más densa que otra. ¿Qué quiere decir? Que las partículas en ninguna parte están más cerca que en otra parte. De densidad uniforme y masa m. Luego, su radio del centro de masa está ubicado en la transversal de gravedad. ¿Sí? Recordando un poquito la PSU, transversal de gravedad. De hecho, la transversal de gravedad se llama así porque como el peso actúa en el centro de masa, la gravedad, entonces, bueno, por eso. Veamos un ejemplo. Voy a colocar un sistema de coordenadas para no perdernos. Los ejes X, Y, y voy a dibujar un cuerpo sencillo, un cuadrado. El centro de masa de este está acá. Ese es el radio del centro de masa. Al tiro, me lo sé. Entonces tenemos un ejemplo 1. Vamos a hacer otro. Tenemos un sistema de coordenadas para no perdernos. Un óvalo, o una elipse, perdón. Y su centro de masa, bueno, acá está en el centro geométrico. Y no hay que sacar ningún cálculo. Ahora, otro ejemplo. Ejemplo 3. Si tenemos dos cuerpos, o sea, esto nos permite descomponer en una suma finita de cuerpos continuos. Entonces, nuestro sistema de coordenadas, supongamos que tenemos un cuadrado 1 y un cuadrado 2 de masa m y masa m, masas iguales. Entonces tenemos que los centros de masa son el centro de cada cuadrado. Entonces, el centro de masa del sistema compartido acá va a estar acá. Entonces, esto sería R1, R2, y el centro de masa está acá. ¿Por qué? Bueno, bien sencillo. El promedio del promedio es el promedio del global. Entonces, acá está el radio del centro de masa. Bien simple. Entonces, vamos a usar esta mezcla de medios continuos y medios discretos, considerando quizás cosas continuas fáciles como partes, simplemente, si conocemos sus masas. Bueno, y eso es el resumen, de hecho es como lo que la cátedra. Así que ahora veamos el problema 1. Encuentre la posición del centro de masa de una lámina de densidad de masa uniforme sigma que tiene una forma indicada en la figura adjunta, o sea, la figura de acá. Acá hay que poner un sistema de coordenadas. Da lo mismo el sistema de coordenadas en realidad. Hay que elegir un sistema de coordenadas. Entonces, bueno, para este cuerpo voy a elegir acá. Este es distinto al de la pauta, por si acaso. Ahí. Donde este es el eje Y y el eje X. Es un sistema de coordenadas perpendicular.
Entonces tenemos dos cuerpos, sabemos que la densidad sigma es la masa sobre la superficie. ¿Tenemos la masa o no? No, no tenemos la masa. Eh, que la masa, digamos, masa 1 más la masa 2 es la masa total. Digamos que este es M1 y digamos que acá hay M2, separando los rectángulos. Dividido en las áreas. Dividido en el área total, de hecho. El área total es A por B más C al cuadrado. ¿Sí? Entonces sabemos esto. Y bueno, sabemos además, considerando los subcuerpos, la densidad es constante. O sea, si no considero la masa 2, tampoco considero su área. Tenemos que sigma es igual a la masa 1 sobre AB y sigma es igual a la masa 2 sobre C cuadrado. Entonces podemos despejar M1 y M2. Entonces sabemos que la densidad, esto es densidad superficial, sabemos que es masa sobre área. Entonces implica estas cosas de acá. Entonces tenemos que M1 es igual a sigma AB y M2 es sigma C cuadrado. Luego hay que conocer los radios del centro de masa, los vectores. Pero notemos que R1 es menos B medios, coma A medios, o sea, el centro de este rectángulo. Entonces en el eje X es menos B medios y en el eje Y es A medios. Sería ese vector. O, bueno, escrito de otra forma, sería menos B medios y tongo más A medios J tongo, ¿ya? Y R2 es C medios, C medios. Sí, al centro del cuadrado del lado derecho, que es lo mismo que decir C medios y tongo más J tongo. Entonces tenemos las masas, tenemos los R, calculamos el centro de masa. Luego el centro de masas es dado por... Tenemos entonces R1 lo voy a escribir como vector, eh, menos B medios, A medios. Lo voy a escribir como columna para que, así, el vector para que sea más facilito, más ordenado. R1 por M1 más R2 por M2, partido en la masa total. Sería sigma AB más C cuadrado. ¿Ok? Ahora, los vectores, los escalares entran y multiplican coordenada a coordenada y los vectores se suman coordenada a coordenada. Entonces voy a tener eh, la primera coordenada. Ahora lo voy a escribir en forma cartesiana con los vectores unitarios, ¿no? Porque si no se va a extender mucho. Vamos a tener sigma menos AB cuadrado medios más C cubo medios. Y tongo. Más sigma
A cuadrado B medios más C cubo medios. J tongo. Y bueno, todo esto dividido en sigma B más C cuadrado. Aquí cancelamos esto. Entonces vamos a tener igual a menos AB cuadrado medios más C cubo medios. A ver, C cubo menos AB cuadrado sobre 2 AB más C cubo. Todo esto y tongo más C cubo más A cuadrado B sobre 2 AB más C cuadrado. J tongo. Y esto es el radio del centro de masa. Entonces con eso tenemos. Todo de aquí es notación de vector, ¿no? Pero hay que acostumbrarse. Con vector y como es vertical le vamos a decir vector columna. ¿Ya? Pero da lo mismo. A mí me gusta escribirlo en columna en vez de horizontal. Abajo. Y aquí me equivoqué. Me parece. Eso parece un 3. Eso es un 2. Abajo es C2. C cuadrado. Ahí sí. Entonces, bueno, aquí tenemos el centro de masa, ¿no? Y aplicamos todo lo que ya vimos, que eran las cosas discretas y las cosas continuas. Dado por la suma discreta de dos partes que son continuas, da lo mismo eso, conocidas. Y este resultado depende del sistema de coordenadas. O sea, si toman otro sistema de coordenadas le va a dar otro resultado. Pero esto es invariante de traslaciones. Fíjense que esto debiera ser un vector como por acá. O sea, si tenemos un centro de masa aquí, un centro de masa acá, el resultado va a estar acá. Sí, dependiendo de los valores. Sí, va a estar en esta recta de acá. Eh, lo otro que es importante es que el vector, independiente del sistema de coordenadas que tengan, va a llegar a esa parte punteada. Pero, ¿qué pasa si cambio el sistema de coordenadas? La verdad es que no pasa nada porque es una traslación. Lo vamos a ver gráficamente, lo pueden comprobar ustedes. Pero si yo me doy un sistema de coordenadas, supongamos que está dando acá, o este de aquí mejor. A ver, arriba de qué color es el sistema. Lo hice en rojo igual. Ya supongamos que este es un sistema de coordenadas X, Y. Entonces, bueno, los vectores van a ser estos de acá, que también los puedo determinar, ¿cierto? Porque, bueno, acá sería
hasta C medio hacia la izquierda, C medio hacia arriba. Entonces ahí le ponen los signos según corresponda. Y acá, bueno, C más A medios, horizontal. Y bueno, hay que llegar hasta acá, sería C menos B medios. Y ahí quedamos con la altura de acá. El tema es que el centro de masa va a seguir en la recta que une estos dos puntos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería cambiar el R1 y el R2 nomás. R1, R2. Aquí tenemos un R1' y un R2'. Pero al sumarle la traslación de este sistema de coordenadas, de aquí a acá sigue dando el mismo vector respecto a otro origen. Va a dar el mismo punto. Entonces la respuesta es, da lo mismo el punto del plano será igual salvo la traslación de su sistema. Hay aquí como chuta. Salvo la traslación de su origen. Esto pensado como vector. Que es más o menos parecido a lo que pasaba cuando trasladábamos el origen en cinemática. Veamos el siguiente. Encuentra la posición del centro de masa de un disco de densidad uniforme sigma y espesor despreciable, o sea, de una superficie. Además presenta un agujero circular como indica la figura. Ya, esto está un poquito más complicado. Entonces, de nuevo hay que fijar un sistema de coordenadas. Chuta. Oh, no me deja. Ahora. Ya, filo. Veamos la parte, el 2, o el B, a ver qué número tiene. B. Entonces, fijamos un origen. Fijamos el origen en el centro. Luego, notemos que podemos, o sea, aquí prácticamente podemos restarle masas negativas. Restar masa negativa. Lo vamos a verificar igual. Lo vamos a hacer de dos formas este problema. Vamos a poner el centro acá. Chuta. Mala elección de color. Ahí, ¿cierto? Lo voy a hacer primero la forma fácil. Eje Y, eje X. Tomemos el centro de masa del cuerpo grande como si estuviese sin ese hueco de ahí. ¿Ya? Entonces se va a hacer M, le voy a poner M. Entonces tenemos que el centro de masa del cuerpo grande es 0,0 de masa M igual a sigma pi r cuadrado, ¿cierto? Que es la densidad por su superficie maciza. Y tenemos que el M pequeño, que es el espacio vacío,
tiene centro como de masa, pero de vacío, a una distancia d del centro en el eje X, pero vertical es 0. Y de masa falsa en realidad, es m igual a sigma pi r pequeño cuadrado. Luego, el radio del centro de masas es Rm por m menos Rm por m, los chiquititos, los que se restan, y la masa total de este sistema es m grande menos m chico. ¿Ya? Y esto es válido. Y esto va a ser, bueno, es evidente que el vector va a ser solo en el eje X, porque en el eje Y las componentes son 0. Entonces lo vamos a escribir solo en el eje X. Vamos a tener entonces que esto es 0, ¿cierto? Porque todo es 0. Y esto va a ser menos d, por este de aquí, el d tiene el menos, por la masa chiquitita. Menos d sigma pi r cuadrado dividido en sigma pi r cuadrado menos r chico cuadrado. Y esto, bueno, podemos cancelar cosas. Entonces sería menos d r cuadrado sobre r grande menos r chico, ambos al cuadrado. ¿Y qué me dice? Que el centro de masa está más a la izquierda. Claro, si perdió la masa del disco macizo está al centro, el centro de masa debiese estar obviamente más a la izquierda, porque perdimos más a la derecha. Entonces acá debiese estar radio del centro de masa, hacia allá, en una distancia dada por esto. Ahí se me olvidó el vector unitario. O sea, literalmente pudimos restar. Pero veámoslo como bien. Veámoslo de nuevo a partir de la definición de radio centro de masa. Tenemos que el disco de centro de masa grande, o sea que el radio del centro de masa del cuerpo total sería Rm, es sumar sus partes. Una parte del disco total es este con el hueco y este sin el hueco, ¿cierto? Entonces, R le vamos a poner al R acá, a ver, M manuscrita, por la masa M manuscrita, más este sería el hueco. Pero acá está macizo, ¿cierto? Porque acá estamos sumando el cuerpo total. O sea que acá estamos diciendo que el círculo es la suma del círculo sin esto de acá, más esa parte que le faltó. ¿Sí? Esto sería M, esto sería M y esto sería M imprenta mayúscula. Y bueno, en realidad acá el que incógnita es este de aquí, ¿cierto? Porque este lo conocemos, porque el centro, este vector es de 0, 0. Este de aquí no lo conocemos, entonces lo dejamos como incógnita. La masa, si la conocemos esta, es la resta de la masa m grande menos m pequeño. Este vector de aquí también lo conocemos, que sería de 0 por m pequeño. Y aquí tenemos esto de acá, donde este es m menos m, ¿cierto? Más m. Entonces aquí podemos despejar esto y eso va a llegar a lo mismo. Ahora fíjense que aquí se cancelan los m y me queda el m grande nomás. Ahora tenemos que m grande por 0, 0 es igual al radio
del espacio con el hueco por su masa más la masa del pequeño por d,0. Que despejar este. Sería pasar este restando y este dividiendo. Entonces, es lo mismo que teníamos, como literalmente restarle la masa de lo que había. Ahora basta con evaluar las masas y debiésemos llegar al mismo resultado. O sea que esto es sigma pi r cuadrado, que es la masa del disco macizo, menos sigma pi r chico cuadrado de 0, sobre la diferencia. Esto es sigma pi r cuadrado menos r chico cuadrado. Y es lo mismo. Sí, a partir de acá ya sabemos que es lo mismo que enunciamos. Entonces queda verificado. O sea, acá ya tenemos la deducción en realidad de cómo funciona esto de aquí de restarles la masa. Entonces, la pregunta era acá si funcionaba y la respuesta es que sí, porque acá está la definición bien hecha. ¿Dudas? Bueno, y el C lo podemos hacer gráficamente. Tenemos un hexágono regular, entonces esto sería voy a hacerlo a ver, con color. Digamos que están acá los vértices y digamos que el hexágono es regular, ¿ya? No va a quedar bien en el dibujo. Pero tenemos 5 de los 6 vértices, entonces desaparece. Entonces tenemos que calcular el centro de masas. Este aquí no está. Eso es vacío. Entonces, tenemos el vértice 1, el vértice 2, vértice 3, vértice 4 y vértice 5. Todos de igual masa. M sub i igual a m sub j con i, j desde el 1 hasta el 5. ¿Sí? Todas las masas iguales. Sabemos que el promedio de estas cosas va a estar sobre el eje X por la simetría, por cómo yo lo describí. Entonces, y debiese estar para la derecha porque acá, bueno, estaría esta cuestión estaría en el centro si tuviese ese vértice de ahí, pero si le quitamos uno se mueve hacia el lado opuesto. Porque pierde peso acá y se desbalancea. Esa es la idea. Entonces podemos sacar los radios a la mala para cada uno de estos cuerpos. Por ejemplo, sabemos que acá hay 60 grados. Acá van a haber 30, 30, acá 60 y así. Entonces podemos sacarlos todos, sumar, cancelar cosas y ver que en realidad va a dar solo para el eje X. Entonces, propuesto calcular la suma de R sub i m sub i sobre 6m. Bueno, todos los m valen lo mismo, así que ver que esto es igual a la suma de los Rx sub i sobre 6. Eso es igual al centro de masa. ¿Ya? Calcular esto, o sea, verificar esta de acá.
Es un cálculo sencillo. Ya simplemente es componer senos, cosenos, lo que va en cada eje, sumar no, sumar y restar. Eso todo el mundo lo sabe hacer. Luego, veamos las componentes en X de acá. Por ejemplo, esta de aquí nos dan la longitud del largo de esta cosa. Largo hexágono, encuentro la posición, ya. No escribí el largo, pero todo esto tiene largo A, supongamos. Entonces, como todo eso tiene largo A, los radios también, respecto al origen. Entonces, sabemos que la magnitud de R sub I es igual a A. ¿Ok? Luego, la suma de los Rx sub I es igual a la suma de A coseno de alfa sub I, donde el alfa sub I es el ángulo respecto a acá. O sea, siempre va a ser el ángulo de aquí, hacia acá, hacia donde sea que esté el vector. Por ejemplo, si es este, sería hasta acá y así, hasta que dé la vuelta. Pero yo sé que, por ejemplo, si doy media vuelta, o perdón, claro, media vuelta, tenemos estas cuestiones de convertir seno en coseno, entonces podemos hacerlo de esta forma, o podemos hacerlo uno por uno. Por ejemplo, tenemos que este de acá es con coseno de 60. Entonces tenemos al tiro coseno de 60. Esto es para el 2. Más este de acá con signo menos y es con coseno de 60 respecto aquí, con signo menos. Menos coseno de 60. Este es 1. Los de abajo también. Aquí hay 60, el coseno igual, porque va solo el eje X. Entonces el 4 es igual al 2. Entonces, esto sería 4,2 y este sería 1,5. Van a tener lo mismo, pero multiplicados por 2. ¿Cierto? Para no escribir tanto. Que en realidad es que estos de aquí por sí solos, el centro de masa, quitando por ejemplo el vértice 3, me seguiría dando en el centro. Entonces debe darme en el centro y claro, se van a cancelar. Y el del vértice 3 me da más A coseno de 0. El vértice 3. Entonces, veamos cuánto nos da esto. ¿Se entendió? ¿Sí? Bacán. Entonces, bueno, ahí lo voy a escribir mejor con color aquí arriba. Vértices 1 y 5, 2, 4 y este es el 3. Bueno, esto se cancela, me queda entonces que la suma de R sub xy es igual a cuadrado coseno de 0, que es a cuadrado. Eso quiere decir que la suma de Rxy sobre 6 es igual a cuadrado sextos. Ay, perdón, aquí la cagué. Ese ya no va, porque está factorizado. Entonces no al cuadrado. Ahí está. Entonces, a sextos. Y tongo. Todo esto es y tongo. Esto quiere decir que el radio del centro de masa es igual a sextos y tongo. Y se tiene. Verifiquen ustedes este de acá. ¿Ya? Eh, se cancelan los términos en i.
este alfa sub i es respecto a la horizontal. Y bueno, eso. El problema 2, ya estamos en la hora, pero les voy a explicar la idea. Es que nosotros podemos escribir sistemas de coordenadas de forma más general aún, como los sistemas de coordenadas inclinados. No sé si discutimos eso antes, creo que lo habremos discutido anteriormente. Si no, no importa. Se los debiera pasar el profe igual. Pero acá es prácticamente deducir un sistema de coordenadas inclinado de forma genérica, inclinado en un ángulo θ a partir de la horizontal, y que me da estos nuevos vectores unitarios. Entonces, hacemos toda esa construcción para definir un sistema de coordenadas inclinado para cada par de vértices. O sea que la intención de esto es ver, a ver, no voy a copiar el dibujo acá. Ver que aquí, para todos los pares de vértices, podemos definir un eje y hacer la suma sobre ese eje y luego sumar todos los vectores y descomponerlo en x, y nos da. Que sería, por ejemplo, voy a hacer los ejes de azul o celeste. Por ejemplo, este de acá tiene un eje aquí, hay otro eje acá, y bueno, este que une estos de acá. Entonces, sumar esto, ese eje aquí, como le va a poner S1, S2 y S3. S1 es simplemente la dirección donde S1 tongo es igual a y tongo simplemente. Vamos a tener que S2 es una combinación de y tongo y j tongo. Entonces, si les voy a colocar el positivo, a ver, para allá y para allá. S2 les voy a poner la respuesta, ¿no? Acá hay 120 grados. Entonces sería coseno de 120 y tongo más seno de 120 j tongo. Y ese 3 tongo sería coseno de 60 y tongo más seno de 60 j tongo. ¿Ya? Y podemos sumar sobre esos ejes las partículas iguales y ver, por ejemplo, que este con este se hacen cero, este con este se hacen cero, luego sumo eso y veo que en este eje me da esta partícula de aquí nomás la que influye, la que contribuye. Así que eso. Eh, Eso es todo por hoy. Voy a parar la grabación.